vida de cada uno de nosotros. Les doy la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siéntanse libres de adorar a Dios y de recibir su palabra. Quisiera que me acompañaran al libro de los Hechos. En el capítulo 5, quiero leer del versículo 12 al 16. En otros momentos hemos leído esos mismos versículos, pero sentí de volver hoy a leerlos, porque de ellos tenemos la inspiración de lo que estaremos hablando en esta preciosa mañana. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el anotador de la palabra titula estos versículos El poder de una iglesia santa. Y dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hasta aquí la lectura de esta porción de su santa palabra. Padre mío y Dios mío, mi Dios y Señor Jesucristo, en cuya presencia estoy, te doy gracias, Señor amado, porque nos concedes la oportunidad una vez más de servirte como instrumentos por medio de los cuales tú le puedes hablar a tu pueblo. Padre celestial, que tu Espíritu Santo que está aquí en nuestros medios tome control de todo pensamiento y de toda circunstancia. Y en el nombre de tu Hijo echamos fuera cualquier pensamiento contrario, cualquier demonio o cualquier situación que impida que el pueblo pueda recibir tu palabra. Padre mío y Dios mío, sabemos que tú eres fiel, eres verdadero. Lo que tú dices que vas a hacer, tú lo haces. Confiamos en ti en esta mañana, Señor, que nos hablarás una vez más y harás que tu palabra como semilla caiga en el terreno fértil y traerá producción o producirá o traerá el fruto por el cual esa palabra ha sido traída. Señor, vindica, Padre mío, tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tengo como tema en esta mañana la restauración de Pentecostés. Nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección, le dijo a sus seguidores: ya no vayan a predicar, no hagan nada, quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. Él les había hablado de la promesa del Consolador, la promesa del Espíritu Santo, y les dijo: hemos pasado a una nueva etapa, pero en esa nueva etapa es necesario que ustedes tengan poder. Los versículos que acabamos de darles lectura nos hablan de una de las manifestaciones de ese poder, o sea, la manifestación del Espíritu Santo sobre un grupo de creyentes. Y vemos a un Dios sobrenatural actuando por medio de los creyentes, comprobando o vindicando así que Jesucristo había resucitado de entre los muertos.
Una cosa es que los discípulos pudieran decirle, vimos resucitados, Él habló con nosotros, se nos apareció, después llevado al cielo, Cristo resucitó, pero las palabras se las lleva el viento. Y nuestro Dios es un Dios sobrenatural, y donde Él está le siguen obras sobrenaturales. Y acabamos de ver aquí cómo una iglesia sobrenatural surgió de en medio de donde no que realmente había nada. Vemos que en esa iglesia que llamamos apostólica o primitiva, mientras unos oraban, otros daban la palabra. Mientras unos oraban, otros tenían un ministerio de ángeles, un ministerio sobrenatural manifestado en torno a sus vidas. Mientras otros oraban, señales sobrenaturales seguían algunos de los hermanos. Mientras acá un grupo oraba, acá como individuos tenían unas experiencias sobrenaturales, Dios vindicando que Él había resucitado dentro de los muertos. Vemos, por ejemplo, en el apóstol Pedro, en Hechos 9:33, había un hombre llamado Eneas, 8 años en cama, paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. En Hechos 9:40 está Dorcas, una hermana que ha muerto, enfermó y murió. Y viene Pedro, lo llaman y dice, volviéndose al cuerpo, le dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. El apóstol Pablo en Hechos 14:8, había un hombre de Listra, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Pablo le dijo, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. En Hechos 16:16 había una mujer con espíritu de adivinación. Y Pablo le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Estamos viendo una iglesia de un Dios vivo, cuyo Dios mora en esa iglesia y manifiesta que su vida está en esa iglesia porque las obras que se hacen, solo Dios las podía hacer. Leemos la Biblia y decimos, maravilloso, eso ocurrió hace 2000 años atrás, yo lo creo. Pero ¿y qué de mí hoy? Llevamos y hemos traído una cita donde nos revelan que durante los pasados 2000 años se ha estado hablando de esos eventos y de ese Dios verdadero. Pero la mayoría de las personas, aun las que asisten a las diferentes congregaciones, llega el momento de que usted ya no quiere que le hablen de Dios. Usted quiere ver ese Dios en acción. Y si yo sé dónde Dios se está moviendo, y si sé que este Dios es vivo, es real y es un Dios de acción, ahí es donde yo quiero estar. Si Cristo resucitó dentro de los muertos y lo probó porque su vida estuvo en aquella iglesia, ¿dónde está ese Dios hoy? El propósito mío en esta mañana es decirle cómo les aumento la fe para que mi Dios, lo que Él promete hacer, Él lo hace. Y si nosotros vemos en la palabra de Dios que esto que acabamos de leer está profetizado por nuestro Dios, que se va a repetir una vez más en este día, entonces su fe estará basada en un Dios que lo que Él promete, Él lo cumple. Usted sabrá qué es lo que está esperando que acontezca. Ve que está prometido en la Escritura. Le es revelado que es para ahora. Y le es revelado que es contigo el asunto y que para esto Dios te llamó.
entonces saldremos de aquí con una revelación profunda de lo que Dios quiere hacer en este día. Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos, ¿verdad? Después de 2000 años de estar sembrando y hablando de este Dios vivo, decimos, bueno, pero ¿y esa iglesia qué pasó? Porque no la vemos por ningún lado. Pero yo les voy a probar en esta mañana que Dios prometió que volvería a estar en acción una vez más y que es con nosotros que Dios va a manifestar esa iglesia como la manifestó hace 2000 años atrás. Y para eso es que Dios nos ha llamado. Ahora, nuestro Señor Jesucristo dijo en San Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Jesucristo nos está diciendo, lo que está escrito aquí es sobrenatural, es espíritu y es vida. Aquellos que creen la palabra de Dios podrán ver los resultados de esa palabra, porque no hay obstáculo a su fe, sino que creemos que el Dios que lo prometió, Él lo va a cumplir. Quizás hay gente que cree en otros dioses que no cumplen lo que prometen, pero mi Dios cumple lo que promete. Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y para Él no hay nada imposible. Usted dirá, pero ¿cómo será posible? Eso es su incredulidad. Yo lo que quiero es que usted crea que el Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo que Él promete, Él lo cumple. Ahora, cuando Jesús lo dijo, hay algunos de vosotros que no creen, dice, desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Dios va a abrirle su palabra a aquellos que pueden creer y que se entregan a Dios sin reservas. De los que no creen, pues que no crean, yo no puedo hacer nada al respecto. Pero Dios va a usar a aquellos que creen para darle vida a su palabra. Nos es prometido en Hechos capítulo 3, del versículo 19 al 21. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Maravilloso. Eso es lo que nos había dicho el apóstol Pedro. Dice ahora, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y usted, no tenemos que hablar mucho con lo que usted se imagina que es un tiempo de refrigerio. Es un tiempo bueno, un tiempo de pasarla bien. Y yo creo que si esa iglesia estuvo en tiempos de refrigerio, yo quiero estar en una iglesia que se mueva así, de esa forma. Y dice, van a venir de Él tiempos de refrigerio, y Él enviará el Padre a Jesucristo, que ha sido antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba o retenga a Cristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces, cuando yo veo esa iglesia que escribió el libro de los Hechos, veo ahora una promesa, porque veo que hay un desierto, pero hay una promesa de Dios que Él restauraría su iglesia a esa condición original. Si Él lo promete, yo lo quiero. Porque para mí eso sería unos tiempos de refrigerio. Nos es revelado, lo hemos leído años atrás cuando hubo un avivamiento en Inglaterra, un avivamiento en Gales. Se regaron las noticias que Dios se estaba moviendo entre su pueblo. Y hubo una serie de ministros americanos que se enteraron que Dios se estaba moviendo, tomaron un barco y fueron a Inglaterra a ver la movida del Señor. En este día yo haría lo mismo. Si yo sé de un lugar donde el Dios del cual yo amo
se está moviendo, yo voy a ir a ese sitio. Yo no podría quedarme quieto en otro lugar hablando de Dios cuando sé que Dios se está moviendo en la escena. Yo quiero ser uno de ellos donde Dios se esté moviendo. Y si Dios ha prometido que Él se va a mover nuevamente, como se movió en aquella iglesia, yo no quiero ninguna incredulidad que me estorbe para yo ser uno de ellos. Dios nos habló por medio del profeta Joel, allá en capítulo 2, versículos 21, después el 24 y 25. Y miren estas profecías. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Bueno, si hay una promesa de que Dios va a hacer grandes cosas, eso está bueno. Vuelve y dice, las eras se llenarán de trigo, eso es alimento, y los lagares rebosarán de vino y aceite. O sea, el trigo es la palabra, el aceite es el Espíritu Santo y el vino es la estimulación de la revelación de esa palabra. O sea, hay una promesa de un tiempo de refrigerio donde va a haber pan, vino y aceite. Y nos dice, y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Sabemos que eso está hablado. La restauración del árbol novia. La restauración de esa iglesia que escribió el libro de los Hechos. Y dice el capítulo 2, 29, derramaré mi espíritu en aquellos días. Wow, entonces como que hay una promesa de un tiempo bueno. Que lo hemos pasado bien en los últimos tiempos, está maravilloso, pero hay algo más que Dios está prometiendo. Josué, capítulo 18, versículo 3, y Josué le dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Dios por medio de Moisés los ha sacado de Egipto. Milagros, señales, maravillas, están en la tierra prometida, pero todavía viene Dios y le dice al pueblo, ¿qué les está pasando? Los llama negligentes por no acabar de poseer la tierra. Ahora yo les voy a decir, nuestra tierra prometida es el Espíritu Santo y dentro del reino de Dios todavía hay unas promesas. Y yo les voy a probar a ustedes que hay promesa de Dios para que venga en estos días la continuación del libro de los Hechos. Y si no viene la continuación, entonces nosotros hemos sido negligentes por no haber manifestado lo que Dios ha prometido en su palabra que tenemos que manifestar. ¿Lo estamos entendiendo? Ok. El mensaje ya ha salido el sol, el Espíritu Santo nos dijo. El mensaje del Evangelio en sí es para probarle a la gente que Él ha resucitado. Llevamos 2000 años hablando de que Él resucitó. Llegó ahora el tiempo donde nos toca a nosotros probarle al mundo que Él resucitó verdaderamente. Nosotros sus beneficiarios, ¿beneficiarios de qué? Del Espíritu Santo. Debemos probarle al mundo que su vida ahora mora en nosotros. Entonces, si no cumplo esa escritura, yo soy negligente, porque para eso es que Dios me ha estado llamando. Dice, ¿cómo podemos hacerlo solo por medio de predicar la palabra? Necesitamos el poder y manifestación del Espíritu para probar que Él vive. Ha habido iglesias, novias y novias, pero tiene que aparecer una. En toda la cristiandad se habla de este libro y se hablan de los hechos que acabamos de hablar. Pero hay una promesa que dice que eso tiene que volver a acción. Llegó el tiempo de dejar de hablar y empezar a actuar. Si es el tiempo, la sazón para que el Espíritu Santo la vindique, Dios vindicará su palabra una vez más y esta iglesia florecerá. Muy bien.
Mensaje: la tempestad que se aproxima. Ahora les voy a dar una serie de citas, escrituras, donde el Espíritu Santo nos dice que eso se tiene que repetir. Tempestad que se aproxima a 1960. Si la vida de usted no se compara con el libro de los Hechos, si el Espíritu Santo que usted profesa tener no lo está haciendo vivir como ellos vivieron en el libro de los Hechos, y su vida puede escribir otro libro de los Hechos, más vale que usted tome una advertencia. Sí. Si la primera vid produjo una iglesia de Pentecostés, la segunda vid hoy producirá otra iglesia de Pentecostés, con una experiencia de Pentecostés, dando los mismos frutos que tenía la primera iglesia. Página 148, párrafo. ¿Está usted habitando en esa bendita presencia sagrada del Señor? ¿Ha pasado usted de muerte a vida? ¿Está usted dependiendo sobre alguna emoción, algún efecto psicológico o algún discurso intelectual? ¿O está usted constantemente habitando en su presencia con el fruto del Espíritu en su vida: longanimidad, bondad, mansedumbre, docilidad, amor, gozo, paz, templanza? ¿Están los frutos del Espíritu moviéndose en usted? Si usted dice que es novia, que es hijo, pues entonces, y usted está reclamando que la vida de Dios esté en usted, los frutos de la vida de Dios en usted se tienen que estar manifestando. Si no, lo que usted está confesando que usted tiene, no lo tiene. Tremendo, ¿verdad? En el mensaje 5 identificaciones de la verdadera iglesia, mismo año 1960, nos dice: si el poder de Dios llegara a producir a otra iglesia, será otro Pentecostés. Y otro libro de los Hechos sería escrito después de ella, porque es la iglesia de Dios. ¿Qué clase de frutos produjo la primera iglesia? Estas señales seguirán a los que en mí creen. La segunda iglesia se levanta, esa somos nosotros. Está hablando de la iglesia alfa, la primitiva. Estamos en los días finales donde se cierra el ciclo, y la iglesia omega tiene que ser igual a la primera iglesia. La segunda iglesia se levanta, el cuerpo místico de Cristo va a tener las mismas señales. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Si la vida de Cristo fluyó sobre aquellos creyentes allá atrás, si la misma vida fluye sobre nosotros, tendrá los mismos resultados, porque es la misma vida de Cristo. Estamos entendiendo. Mensaje segundo sello, 1963. Si el árbol de Dios llega a producir otra rama, se escribirá otro libro de los Hechos. Es que la misma vida estará en la misma cosa. Cuando hoy miramos las iglesias denominacionales o las iglesias llamadas del mensaje, ¿dónde hallamos eso? El profeta se hace la pregunta en el 1963. Han pasado 50 años y todavía no se ha manifestado, pero llegó el día para manifestarlo. El mensaje de Cristo es el misterio de Dios revelado, 1963. Si la vida de Jesucristo alguna vez produce otro cuerpo de creyentes, producirá el fruto que produjo el primero. Escribirá un libro de hechos tras él, porque será la misma vida. Es la vida de Cristo en ustedes, siendo inyectada en ustedes por medio del Espíritu Santo mismo, viviendo su vida por medio de ustedes. Y se vira y dice: ciegos, guías de ciegos por no ver esto. Dice: solo Dios tiene esta llave. Solo Dios da su Espíritu Santo.
Solo Dios da su vida y los creyentes traerán eso a manifestación. Mensaje llamando a Jesús a la escena. Necesitamos otro libro de los Hechos, pero la única forma de lograrlo es volver a la Biblia. Entonces el Espíritu Santo nos está diciendo que así como empezó la iglesia, así mismo termina. Recuerden que una vez se acaba el tiempo de los gentiles, Dios vuelve a tornarse a los judíos, ya no habla de la iglesia, porque lidia con los judíos. La iglesia tiene que ver con nosotros los gentiles y Dios cierra el círculo con eso. Entonces estamos viendo que estamos viviendo en el tiempo más glorioso que ha habido desde aquel tiempo, porque es donde nuevamente se continúa la obra, como fue aquella entonces. Si vemos, yo creo que este es un plato demasiado grande para rechazarlo. Lograr tener el ministerio de la palabra hablada, como traje los ejemplos. Enea, levántate, haz tu cama. Tabita, levántate. Y se levantaba la muerta, se levantaba el paralítico. El cojo de nacimiento, levántate derecho sobre sus pies, no orando, sino diciendo, levántate, y se levantó. Hello, si eso está prometido para este día, ¿por qué yo no lo voy a querer? Claro, Jesucristo nos dice, no es de todos la fe, lo que quiere decir es que va a haber gente que no lo va a creer. Pero yo sí lo creo. Y es necesario que haya alguien que lo crea para manifestarlo. Fíjense algo, yo me preguntaba, le preguntaba al Señor, ¿por qué después de un año, después de estar hablando, sembrando las semillas de Marcos 16, Juan 14, 12, de hacer las obras, ahora es que Dios, yo diría, este mensaje debió ser el primero un año atrás? Pero Dios no lo hizo de esa forma. Nos ha estado preparando durante un año y ahora al final nos da el mensaje que yo considero que debió ser el primero que debió venir un año atrás. ¿Para qué? Para aclararnos a nosotros dentro del plan de Dios que eso es lo que Dios quiere hacer hoy y después nos iba a preparar. Sin embargo, nos lo está diciendo en esta mañana. Nosotros continuaremos el libro de los Hechos. Pero nosotros no es usted y yo, es la vida de Cristo, el Espíritu de Cristo en nosotros lo va a manifestar. Que haya cientos o miles de iglesias llamadas cristianas que no lo creen, que no lo van a hacer, que Dios no cuenta con ellos para hacerlo, yo eso lo voy a echar a un lado. A mí me ha sido revelado que Dios lo dijo, está escrito, esta es la sazón, esta es la hora. Entonces voy a estar ¿qué? A la expectativa, deseándolo y preparándome y aparejándolo para que venga a suceder, porque tiene que suceder antes del rapto. A usted dirá, no, pero ¿a quién le amarga un dulce? Esas son cosas buenas que Dios está prometiendo. Usted se sorprenderá, la de ministros del mensaje, que no lo creen. Que no creen en manifestaciones sobrenaturales. Que no creen en el ministerio de ángeles. Cuando eso está a través de toda la palabra de Dios. Que se conforman con solamente arrepiéntete, bautízate en el nombre de Jesucristo, quédate en la iglesia, escucha lo que te estoy diciendo y te vas en el rapto. ¿Y qué de esto? ¿Qué yo voy a hacer de las promesas de Dios? Ahora estas promesas llevan escondidas ahí más de 50 años, o diríamos 2000 años. Pero llegó el tiempo donde Dios está dando luz sobre ellas. Y sabemos que cuando Dios trae luz sobre sus promesas es porque hay un pueblo que ha sido preparado para traerlas a la vida. Porque es el tiempo.
Yo miro para atrás y yo sé que ha habido momentos en mi vida, en los pasados 30 años, que yo he dicho, estoy listo para hacer el rapto. Pero me doy cuenta 30 años después que yo no estaba listo. Yo no estaba listo 30 años atrás para estar en la posición que estuvo Pedro para decirle, Eneas, levántate y camina. Yo no tenía esa fe, todavía no me había sido revelado por la palabra que vendría un día donde habría un pueblo sobre la tierra que tendría la palabra hablada, que ya no es el tiempo de estar orando, sino es de estar actuando. ¿Por qué? Hemos llegado a un grado de unidad con Dios, donde Él dentro de ti te pone el pensamiento y tú solamente lo hablas y acontece. Te dirá, estos 50 años que Dios ha estado haciendo, Dios sabía desde antes de la fundación del mundo que vendría una sazón donde se escribiría otro libro de los Hechos. Pero el pueblo no estaba preparado. Y sabemos que cuando eso venga a manifestación, que es este día, tiene acción sobre 3 grupos. Sobre la esposa del Cordero, que es la que va a estar realizando esa continuación del libro de los Hechos. Tiene que ver con los perdidos, que no tienen oportunidad ninguna de ser salvos. Y tiene que ver con las vírgenes fatuas. Entonces, no puede ser manifestado este libro de los Hechos hasta que el mundo no esté en la condición que esté entrando. En la crisis espiritual, la crisis moral, la crisis política, la crisis social, la crisis económica, la crisis de todo. Donde el Concilio Mundial de Iglesias ha seguido arropando. Hay unas condiciones que tienen que manifestarse. La marca de la bestia ya tiene que estar puesta. Porque cuando esto se manifieste, ellos ya no es tiempo para que nadie sea salvo, sino que los salvos ya han entrado. Y usted dirá, pero ¿y qué de la fatua? Apocalipsis capítulo 4, parte 2. La virgen durmiente, que es la fatua, dejó que el aceite se les acabara en las lámparas. Nunca entraron a esto, nunca dejaron que Cristo tomara control para que Él pudiera obrar milagros, hablar en lengua, hacer maravillas y cosas para probar que Él vive en su iglesia. Las vírgenes fatuas salen del mensaje. Justificadas, santificadas, el lavacro del agua de la palabra, han nacido por efecto del Espíritu Santo. Pero ¿qué ocurrió? Nunca lograron avanzar más para, por medio de su fe, vindicar otro libro de los Hechos. Y se quedan. Este es el tiempo. Cuando decimos ahora estamos en los días finales, yo no lo veo solamente por lo que estoy viendo a mi alrededor, guerras, rumores de guerras, terremotos, las señales que son realmente para el mundo, el homosexualismo, las señales de Sodoma y de Gomorra, eso todavía está, sino yo sé que estamos en los días finales por causa de lo que Dios está haciendo con nosotros. Por causa de cómo Dios nos ha estado aparejando, cómo Dios nos ha estado preparando y lo que va a romper en cualquier momento. Gloria a Jesucristo. ¿Estamos entendiéndolo? Mensaje, ¿para qué fue dado el Espíritu Santo allá en los años 59? La iglesia pentecostal verdadera, ¿qué es? Contesta, es una restauración de la misma clase de grano que cayó en la tierra en el principio, regresando toda la plenitud del poder de Pentecostés por medio del bautismo del Espíritu Santo en los últimos días. A mí me encanta esa promesa. Porque cuando yo veo que dice la Biblia que todos los sabios y los profetas desearon vivir en este tiempo, es porque ellos sabían que eso venía. ¿Qué es lo que viene? La plenitud del poder de Pentecostés por medio del bautismo del Espíritu Santo está prometido para hoy.
Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Por incredulidad decir, yo no quiero esa promesa. No, hermano mío, a mí no me quiten la promesa. Esa profecía se va a cumplir en esta sazón. Alabado sea el Cordero de Dios. Usted dirá, pero, ¿cómo va a ser eso posible? Mire, lo sabemos. Cuando aquellos griegos fueron a ver a Jesús, queremos ver a Jesús, él le dijo, si la semilla no cae en tierra y muere, no vas a poder verlo. ¿Verdad? Que aquella iglesia primitiva, ese es un grano, es la palabra. Como un grano tuvo que caer en tierra. Y pasaron en nuestros tiempos, pues, muchos cientos de años. Y pasamos por 4 edades, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, las edades del oscurantismo. Pero dijo Joel, pero yo voy a restaurar. Esa iglesia que cayó, yo la voy a levantar de nuevo. Y envió a Lutero con justificación, a Wesley con santificación, a los pentecostales con los dones restaurados en la iglesia. ¿Para qué? Para que ahora la vida viene, propia vida de Dios sobre ese remanente que queda, que es igual a aquel que cayó. Este es el tiempo de la manifestación de la palabra hablada como lo fue en aquel día. Del cual el ministerio del hermano Branham solo fue una movidita de unas gavillas. Un solo hombre, Dios usándolo para hacer todos aquellos milagros y señales que hizo. Pero ahora la esposa del Cordero somos muchos. Antes era un hombre ungido, ahora es un pueblo ungido. ¿Ungido con qué? Con la vida de Cristo por medio del Espíritu de Cristo, que es el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Dios prometió que Él vendría en nosotros a probarle al mundo que Él resucitó. ¡Qué tiempo glorioso! En toda la plenitud del poder de Pentecostés. Dice, es una gran cosa de creer y mirar. Entonces, ¿lo vas a creer? No, ya yo lo creo. ¿Qué es mirar? Yo voy a estar pendiente. ¿De qué voy a estar pendiente? De que si resuelven los problemas a Obama o resuelven los problemas económicos de este país. No me importan eso. Yo lo que estoy pendiente es de la promesa y de la movida del Espíritu Santo. Usted se imagina que usted estuviera en el estanque de Betesda, donde estaban cientos de enfermos, y de vez en cuando aparecía un ángel y movía las aguas. Y el primero que se tiraba en las aguas era sanado. ¿Cuál era la expectativa? Si usted tenía un cáncer, una tuberculosis, una lepra, la enfermedad que fuera, y hay cientos de personas, ¿y usted dónde van a estar sus ojos? Si cuando se mueve el agua, el primero que se mete es el que es sanado. ¿Cuál iba a estar su expectativa? Usted es el que se está muriendo. Si se tiene que saltar por encima de 3 o 4 para tirarse primero de cabeza, usted es el que se va a tirar de cabeza. Cuando Elías le dice a Eliseo, si quieres la doble porción, pero me tienes que ver. ¿Y qué hizo Eliseo? Ok, mire, 2 pinchos de jopa. Pues porque tienes que estar pendiente. Entonces, si hay una promesa de Dios que viene una movida de las aguas, esta movida de las aguas es una movida de unas escrituras para una obra corta y rápida de una iglesia en la plenitud del poder del Espíritu Santo. Yo quiero ser uno de ellos. Tengo que estar buscando el fast break pendiente, que no se me escape. Wow. Vuelve y dice, miren, la edad en la que estamos viviendo, esta edad es más allá de los pentecostales. Ellos se metieron en organización. Esa es la naturaleza, es el plan que ellos hicieran eso, porque Dios nos estaba sacando. Dice, pero la iglesia verdadera ha avanzado adelante. Cuando vemos la iglesia pentecostal que surge en el año 1906 con la restauración de los dones, y todavía se habla de aquellos milagros y señales que se hicieron, pero estamos viviendo en el resplandor de lo que pasó hace 100 años atrás, cuando hay una promesa que dice, míralo ahora. Si no hay más nada, pues tengo que mirar para atrás y decir, bueno, Dios se movió en este mensaje, pero ¿y para hoy? No, para hoy hay unas promesas. Pues yo las quiero.
Dice, la iglesia ha avanzado adelante. Hemos entrado en algo más grande y poderoso. Es la restauración de los dones. Es el ministerio de ángeles y los poderes de Dios. Todo esto es una aparición del Espíritu Santo a tal grado que la gran iglesia está siendo llenada y cargada completamente de los grandes poderes de Dios. A tal grado que ha llegado a un lugar que las mismas obras que Jesús hizo se están ahorita manifestando ellas mismas en la iglesia. Pero dice él mismo, en mi ministerio es temporero, pero estos que han visto en mi ministerio lo verán en su plenitud. Y han pasado 50 años. Entonces, ¿por qué yo voy a estar mirando el reflejo del ministerio glorificado que tuvo Dios en el séptimo ángel, si para hoy día viene más grande? Dirá, pero más grande que el ministerio del hermano Branham. Sí. Porque él mismo lo dijo, que lo que en su ministerio era temporero, viene en su plenitud más grande. Gloria a Jesucristo. Y viene, ahí viene y te pone ese pensamiento con el pensamiento de adopción. ¿Qué quiere decir el pensamiento de adopción? Esto es con individuos. No es con grupos orando. Es con individuos rindiéndose a Dios a tal grado que Dios, por medio de su comportamiento y haber aprobado las pruebas, Dios decide él mismo entrar a morar en usted. No en un grupo, sino sobre individuos. Dice, Dios lidia con cada individuo en la iglesia. Cuando un hombre es probado y Dios lo ama, Él lo lleva fuera a alguna parte solo. Está hablando de la ceremonia de adopción. Allí enfrente de ángeles. No quiere decir que usted los va a ver, pero están presentes igual que están aquí. Él hace algo por usted. Te eleva en la presencia de Dios porque te está reconociendo como hijo. No es que subiste en el aire. Te eleva en la presencia de Dios. Te da dones. Te llena y te envía. Esa es la edad en que estamos viviendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que este es el tiempo, después que el séptimo ángel se fue, donde Dios nos ha estado probando. Recuerden, al abrirse el séptimo sello, Dios soltó, liberó los nombres del grupo que iba a formar el grupo de la piedra de corona, por medio del cual el grupo que iba a escribir el otro libro de los hechos. Ya está lidiando con nosotros, unos más tiempo, otros menos tiempo, pero a todos a llevarnos a la plenitud del conocimiento de Jesucristo, a la estatura de un varón perfecto conforme a Efesios. ¿Para qué? Para que la plenitud de Dios pueda venir. ¿Por qué? Porque Dios tiene que prepararte en obediencia, en templanza, en paciencia, aprender a conocer la voz de Dios. Te dirá, hermano, oye, usted dice que usted tiene ahora el poder que tuvo Pedro y que tuvo Pablo. Amén. No solamente eso, tengo poder para crear mundos nuevos y tierras nuevas, cielos nuevos. Pero eso está sujeto, no a mí, está sujeto al Espíritu Santo. Porque yo no voy a liberar poder hasta que Él no me diga que lo haga, porque así fue con su Hijo Jesús. Lo mismo que ocurrió en la vida de Jesús. Si la vida de Jesús está en ti, tiene que ocurrir en ti. No harás nada sin que Dios te diga que lo diga. Eneas, estás paralítico. Ya mi padre me dijo que te levantes, así que levántate. No tienes que irte a orar porque ya Él te lo está diciendo. Tú eres el instrumento que le pones, le cedes tus cuerdas vocales para que Dios, el Espíritu Santo, hable por medio de ti. Y si Dios habla, lo milagroso acontece. Gloria a Jesucristo. Bendito sea Dios. Tiempo de adopción. Cuando Dios puede derramar en nosotros su plenitud, su poder, su resurrección, eso quiere decir su vida. Cuando la iglesia y Cristo, quien es la palabra, llegan a estar tan unidos, al grado que Cristo llega a ser visible entre nosotros
y levanta a los muertos y nosotros nos vamos en el rapto. Ahora tengo otra escritura que esto que tiene que ver con los muertos, porque se lo voy a atar con algo un poquito más profundo. Otro mensaje, Elías y la comida ofrecida, 1960, párrafo 128. En los días de Pentecostés hemos vivido a través del bautismo del Espíritu Santo y la restauración de los dones. Ahora estamos verdaderamente en la minoría. ¿Por qué? Cuando miramos el esquema de la pirámide o la estatura de un varón perfecto, vemos que la séptima edad de la iglesia es la edad de la iglesia de la Odisea. Al final de esa edad viene el mensajero. Pero ahora el mensajero está llamando, o el Espíritu Santo está usando el mensajero para llamar a un pueblo para ir más arriba. Es un remanente el que sube a la piedra de corona. Vuelve y dice, estamos verdaderamente en la minoría a la venida del Hijo de Dios. Ellos hablaron en lenguas como un don, pero ahora el negativo y el positivo, la corona viniendo sobre la pirámide. Recuerden que la piedra de corona es tipo de Cristo. Cristo viniendo, completando su iglesia. Dice, y es el tiempo del fin, cuando Cristo y su iglesia son tan semejantes al grado que llamarán a los muertos y habrá una resurrección. En tiempos pasados hemos dicho que esta iglesia posicionada es la voz final de Dios en esta edad. Sabemos que un profeta sobre la tierra es la voz de Dios. Lo que él diga es como si Dios lo dijera. Ya Dios se llevó al séptimo ángel que fue un profeta, pero ahora el profeta es ella. Porque él vive en ella y lo que ella diga será igual que si el profeta lo dijera, porque ella es la voz de Dios. Y ella es la que va a dar la voz de resurrección. No de Dorcas que está muerta. Es que vamos a llamar a resurrección a la novia de las 7 edades que está en la sexta dimensión. Voz de arcángel tiene 2 porciones. La primera, que es cuando se abre el séptimo sello, él trajo a resurrección, a vida, a los que estábamos en vida, muertos en delitos y pecados. Pero hay otra parte. Para el rapto son 2 grupos. Los que han muerto en Cristo a través de 7 edades, de 7 vigilias, tienen que ser llamados a resurrección. Y aquí tenemos 2 escrituras que nos dicen que en este libro de los Hechos nosotros los llamaremos a resurrección. Porque somos la voz de Dios. No puede salir de otro sitio porque Él está en la plenitud en ella. Dice, cuando los muertos en Cristo resuciten primero, yo lo sabré porque yo los llamaré a resurrección. ¿Vamos entendiendo? Miren lo que es la plenitud. Dice, ahora Jesús, el Hijo de Dios, ha venido a este remanente para sacar a la gente a la piedra de corona. Ajá, para no tener que estar mirando allá. Este es el cuerpo de la pirámide, 7 edades de la iglesia. Ahora aquí está el Espíritu Santo y esta es la piedra de corona. Me está diciendo el Espíritu Santo ahora ha venido a sacar a aquellos que fueron llamados por el ministerio del ángel a que suban, porque ellos son los que forman la piedra de corona. Él es ella, dice la piedra de corona es Cristo, que somos nosotros. Uno con Él, cumpliendo, dando cumplimiento a su oración. Padre, que como tú y yo somos uno, ellos y yo seamos unos perfectos en unidad. Cuando estoy diciendo la esposa los resucitará, es el que está dentro de ella. ¿Ok? No lleva acaso la esposa el nombre del esposo. En días pasados, el Espíritu nos decía, miren, Jesucristo nos ha dado un cheque firmado por Él. Usted ponga la cantidad que usted quiera, sanidad, salvación, la promesa que usted quiera. Este día, la firma del cheque es la tuya. ¿Y cómo yo la firmo? Señora Jesucristo,
esa cuenta es de 2. Mi firma es la misma de él. Lo que yo digo es como si él lo dijera. Por eso es que vemos a Pedro diciendo, Eneas, levántate. ¿Ven el cambio? Pero no es de todos la fe. Hay unos que van a tener la fe para creerlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer, hermano, para conseguirlo? Créelo. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Eso es la gloria de Dios en manifestación. Gloria a Dios. Te pone bueno. Gloria a Jesucristo. Otra cita. Dios tiene una manera provista, 1962, página 20, párrafo 25. Esa misma iglesia que estuvo allá en el día Pentecostés que cayó, Dios dijo que la restauraría en los últimos días. Es un Pentecostés restaurado, volviéndole a las mismas cosas, a las mismas señales, al mismo mensaje. Eso es así, dice el Señor. Dios lo habló por un profeta, resolvió el asunto. Esa iglesia se va a levantar y de aquí se va a levantar. ¿Por qué yo lo sé? Porque para yo tener una cosecha de maíz tengo que sembrar más granos de maíz. No puedo sembrar el tallo ni la hoja, tengo que sembrar un grano de maíz. Al cabo del tiempo, ¿qué voy a tener? Trigo. Conforme a lo que sembré, eso es lo que voy a conseguir. Llevamos un año sembrando escrituras, que es la palabra de Dios, semilla, en un terreno fértil preparado desde antes de la fundación del mundo.